Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de la semana. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaba este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre. El martes, el decreto se publicaba en el Boletín Oficial del Estado que disuelve las Cortes, lo que afecta a todos los diputados y senadores elegidos en Castilla y León y convoca las elecciones generales para el 20 de noviembre, unos comicios en los que los españoles están llamados a elegir a 350 diputados y a 208 senadores. El decreto incluirá la fecha de constitución de las nuevas Cortes, que según regula la Constitución deberá estar comprendida en los 25 días posteriores a la cita con las urnas, es decir, el último día para que se constituya el nuevo Congreso y Senado será el 15 de diciembre. El presidente Zapatero comparecía el lunes para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de la próxima cita electoral del 20 de noviembre. Las elecciones, como estaba previsto, tendrán lugar el próximo 20 de noviembre. La campaña electoral comenzará el próximo 4 de noviembre y la sesión constitutiva de las cámaras tendrá lugar el día 13 de diciembre. Hemos formalizado, pues, la decisión que anuncié en mi comparecencia ante los medios del pasado 29 de julio. En aquella ocasión expliqué los motivos que me habían llevado a tomarla. Consideré conveniente, ante todo, que la fecha de las elecciones permitiese que el nuevo Gobierno, salido de las urnas, se hiciese cargo de todo el nuevo ejercicio económico. Así podrá hacerse. El mismo lunes, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, hacía una llamada al esfuerzo común para superar el pasado en la nueva etapa que se abre con la convocatoria de las elecciones y para afrontar una herencia muy difícil de gestionar. Rajoy ha comparecido ante los periodistas en la sede nacional del Partido Popular después de que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmara el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria a los próximos comicios. Con esta decisión se pone fin a una legislatura en la que han sucedido muchas cosas que de ninguna manera se pueden volver a repetir y que han perjudicado a muchos españoles en su bienestar particular y también a España y a la sociedad española en su conjunto. Una legislatura que deja una herencia muy difícil de gestionar y que abre una nueva etapa en la que el reto es superar el pasado. Quiero decirle a los españoles que tengo la certeza de que entre todos podemos hacerlo, que vamos a superar el pasado. Será preciso actuar con determinación y afrontar todos unidos los esfuerzos para llevar a cabo un proyecto común para todos, la recuperación económica y la creación de empleo. Y la disolución de las Cortes se comunicaba oficialmente el mismo día en el que conocíamos una encuesta realizada por GESOP y publicada el lunes por El Periódico. La encuesta señala que el Partido Popular podría obtener en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre una mayoría absoluta superior a la obtenida por José María Aznar en el año 2000, mientras que el PSOE podría registrar sus peores resultados desde 1979. El sondeo consiste en 1000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y 22 de este mes. Asegura que los populares alcanzarían el 46% de los votos, 6 puntos más que en 2008 y entre 185 y 189 congresistas, frente a los 154 actuales. Esto supondría una mayoría absoluta muy holgada, habido cuenta que esta se sitúa en los 176 escaños. En cambio, el PSOE podría sufrir la debacle electoral sin precedentes en las últimas décadas, quedándose con un 31% de los votos, 12 puntos menos que en 2008, y entre 121 y 125 congresistas. Ahora tiene 169. Y carrera hacia las elecciones con el marco de la economía y los recortes como telón de fondo.
El candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha prometido que si alcanza la presidencia del Gobierno no congelará ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios el año que viene y ha pedido al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que aclare sus planes al respecto. Por su parte, el presidente del Partido Popular ha dicho que él está en contra de la congelación de pensiones y ha recordado que votó en contra en el Congreso de la congelación planteada por Zapatero en uno de sus planes de ajuste. De este modo, ha contestado al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y tras las acusaciones que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba sobre los recortes del Partido Popular, Esteban González Pons ha manifestado la sorpresa, la extrañeza y la decepción del Partido Popular ante la falta de rigor, la hipocresía y las mentiras del señor Rubalcaba. Así, González Pons ha asegurado que la economía española no necesita ni mentiras, ni hipocresía, ni miedo, necesita confianza. Según Pons, llama la atención que Rubalcaba salga públicamente a decir que otros hacen recortes sociales, cuando ha decidido y votado los recortes sociales más sangrantes y crueles de la historia de la democracia. Nos llama la atención que salga públicamente a acusar de hacer recortes sociales a otros el que ha protagonizado, decidido y votado los recortes sociales más sangrantes, más crueles y más dolorosos de la historia de la democracia española. ¿Puede alguien acusar a otro de hacer recortes sociales? Sí, pero no aquel que por primera vez en la historia ha bajado las pensiones. Ese es Rubalcaba. Sí, puede acusar de recortes sociales, pero no aquel que ha bajado el sueldo de los funcionarios. Ese es Rubalcaba. Me da la sensación de que o el PSOE no sabe quién es Rubalcaba o Rubalcaba no sabe quién es el PSOE. Me da la sensación de que quiere engañar a los españoles presentándose como alguien nuevo, el mismo que ha sido el vicepresidente del Gobierno, que bajó las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios y provocó con su política que en España hubiera 5 millones de... Y entramos de lleno en la economía. El déficit del Estado cayó un 11,5% en los 8 primeros meses del año. Son datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Economía y Hacienda. El informe mensual de ejecución presupuestaria destaca que este resultado se debió a unos ingresos de 68.324 millones de euros frente a unos gastos de 99.191 millones. El déficit del Estado cayó el 11,5% en los 8 primeros meses del año y sumó 30.867 millones de euros, lo que equivale al 2,8% del Producto Interior Bruto. El informe mensual de ejecución presupuestaria destaca que este resultado se debió a unos ingresos de más de 68.000 millones de euros frente a unos gastos de cerca de 100.000 millones. En términos de caja, el Estado presentó un desequilibrio de más de 33.000 millones de euros, sensiblemente inferior al saldo negativo de 37.000 millones registrado en los 8 primeros meses del año pasado. Los ingresos tributarios, un 92% del total, crecieron un 2,1%. Dentro de ellos, la recaudación por impuestos directos se elevó a casi 57.000 millones de euros, un 2,9% más que en 2010, mientras que los indirectos crecieron un 1,1%. Por impuestos, el IRPF acumuló una recaudación de 44.000 millones de euros, una subida del 4,3%. El impuesto de sociedades ha registrado una caída del 5,8% hasta los 10.000 millones de euros. En impuestos indirectos, el IVA generó ingresos hasta agosto de más de 32.000 millones de euros, un 3,3% más, y los impuestos especiales recaudaron 12.700 millones de euros, un 3,9% menos que en agosto de 2010. Pues el Tesoro Público adjudicó el martes 3.225 millones de euros en letras a 3 y 6 meses y tuvo que subir el interés de ambas denominaciones por encima del aplicado en la anterior emisión de estas características. La demanda de las entidades ha sido de 3.380 millones de euros, de nuevo muy elevada respecto al objetivo de colocación que oscilaba entre 2.500 y 3.500 millones de euros.
España coloca 3.225 millones de euros en letras a un precio mayor. El Tesoro ha adjudicado 1.604 millones de euros en letras a 3 meses a un interés del 1,75%, un 0,36% más caro que en la última subasta. También ha colocado 1.621 millones de euros en deuda a 6 meses con una rentabilidad del 2,73%, 2 décimas más que la última vez. La demanda de las entidades triplicó el objetivo que se había marcado para esta puja. Es la segunda vez consecutiva que el Tesoro ha tenido que aumentar el interés para colocar la deuda. Entre enero y septiembre se sucedieron 4 emisiones en las que se bajó el rendimiento. Ahora la subasta se ha realizado en medio de incertidumbre sobre la nueva ayuda a Grecia y las reformas que debe aplicar este país. Después de la colocación, la prima de riesgo española, que se mide con el diferencial entre el bono alemán y el español a 10 años, caía hasta los 319 puntos básicos. Y otras noticias, el Gobierno ha decidido no subir la tarifa eléctrica del último recurso para compensar, argumentan, la subida del coste de la energía que dio como resultado la subasta de este martes. Una subasta en la que el coste de la energía subió más de un 10%, lo que debería traducir en un aumento de la tarifa que paga el consumidor de entre el 5,9 y el 6,1%. El Gobierno congelará la tarifa de la luz en el último trimestre. Se trata de la tarifa de último recurso, TUR, a la que están acogida la mayoría de los hogares. Industria pretende así compensar el alza del 10% de la energía en la subasta de ayer, un incremento que hubiera encarecido el recibo de la luz de los consumidores un 6%. Este recibo se compone de 2 elementos: el coste de la energía, que se fija mediante subastas en el mercado eléctrico, y los peajes de acceso, con los que se pagan conceptos regulados como el uso de redes o las primas que reciben las renovables. Para no reflejar este incremento, el Gobierno ha recurrido a bajar los peajes, que contribuyen también a reducir el déficit de tarifa. Un desfase que se produce al ser los ingresos vía recibo insuficientes para cubrir los costes de generación y que deben pagar los consumidores. No obstante, Industria ha señalado que esta congelación tampoco afectará a la generación del déficit. Y los españoles gastarán en 2011 en la cesta de la compra una media de 400 euros menos que el pasado año como consecuencia de la crisis económica. Una crisis que no ha impedido que las principales cadenas hayan subido sus precios, rompiendo así una tendencia a la baja que ha durado apenas 2 años, 2009-2010. Estas son algunas de las conclusiones principales del estudio realizado un año más, y van 23, por la Organización de Consumidores y Usuarios sobre el coste de la cesta de la compra, lo que gastamos en alimentación, limpieza, higiene personal, máscara en el País Vasco, Canarias, Navarra, Cantabria y Cataluña, y más barata en Murcia, Galicia, La Rioja, Andalucía y Extremadura. En medio de ambas, según la clasificación de la OCU, estarían Asturias, las 2 Castillas, Madrid, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. Según el estudio, el gasto medio por hogar de una cesta de la compra tipo llena con productos de consumo más habituales, tanto frescos como envasados y de marca, será este año de 6.804,31 euros. El gasto de la familia en la cesta de la compra ha seguido bajando por efecto de la crisis. Este año más que el año pasado. En 2011 la crisis se ha agudizado más y eso tiene un reflejo en las familias que gastan menos. Una respuesta pues habitual en tiempos de crisis. Hay que decir que gastan menos en alimentación y también gastan más en otras partidas, como por ejemplo carburantes. El ahorro medio nacional en la cesta de la compra es de 1.046 euros. Lo que equivale a casi 2 meses de compra. O sea, si una familia elige bien su establecimiento, se podrá ahorrar hasta el gasto de 2 meses en la cesta de la compra. Y ciudadanos convocados en 41 ciudades españolas por la plataforma de afectados por las hipotecas y apoyados entre otros por el movimiento 15M y Democracia Real, y han pedido esta semana la paralización de los desahucios y que la vivienda deje de ser un negocio para pasar a ser un servicio público. En estas manifestaciones, cientos de ciudadanos han solicitado que se cumpla el derecho a la vivienda digna, tal y como recoge la Constitución. En Madrid, en una marcha que ha arrancado a puertas del Banco de España, en la Plaza de las Cibeles, y han acudido cerca de 500 personas, los manifestantes han portado una pancarta en la cabecera en la que se podía leer "No más familias en la calle".
las 2 primeras horas de paro de la primera jornada de huelga en Renfe, en protesta por la reorganización de la división de mercancías, la que transcurrió el lunes sin incidentes de consideración, ha afectado a más de 4.000 usuarios de los servicios de media y larga distancia, un número indeterminado de usuarios de cercanías. La huelga convocada por el Sindicato de Comisiones Obreras volvería a afectar al servicio entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche del jueves. Los viajeros pedían consultar con detalle la programación del servicio mínimo y así lo pudieron hacer, garantizado durante esas horas en el archivo de PDF que se adjuntaba en la web a través del teléfono de información o Twitter y Facebook. Los viajeros con billetes adquiridos con antelación para los servicios afectados podían solicitar un cambio o reembolso sin coste adicional en estaciones, agencias de viaje e Internet. Y el Hierro se prepara para una posible erupción volcánica durante esta semana. Este hecho se sucedía en la isla de Canarias y no ocurría desde 1793, aunque los expertos dicen que las probabilidades de erupción volcánica en la isla son bajas y no hay peligro para la población. En todo caso, si se diera esa situación, hay un plan de emergencia previsto donde AENA y la autoridad portuaria están avisados, ya que afectaría a los aeropuertos y al tráfico marítimo. Alerta volcánica en la isla del Hierro. Las autoridades canarias han elevado hasta el nivel amarillo las medidas de seguridad ante la posibilidad de que se produzca una erupción. Desde el pasado 19 de julio, el Hierro ha experimentado cerca de 8.000 pequeños temblores de tierra. Solo a lo largo de este fin de semana se han percibido medio centenar con epicentro en la zona costera del Julán, a unos 15 kilómetros de profundidad. Allí, al parecer, se concentra una bolsa de magma activo que podría llegar a estallar en algún momento. Los responsables del Cabildo del Hierro han afirmado que de momento tan solo existe un 15% de posibilidades de una erupción volcánica. Aún así ya han comenzado a alertar de los riesgos a los 10.000 habitantes de la isla, que permanecen repartidos por los municipios de El Pinar, Frontera y Valverde. El Hierro no registra un episodio eruptivo desde 1793, cuando se formó el volcán de Lomo Negro en el noroeste del Golfo. La crisis sísmica en la isla del Hierro continúa aumentando. 53 personas han sido evacuadas esta pasada noche en el municipio de Frontera ante el riesgo de desprendimientos. El principal túnel de la isla, el que comunica este municipio con Valverde del Hierro, continúa cerrado al tráfico. Además, 500 alumnos se van a quedar este miércoles sin clase. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta amarilla. Además, ha contactado con compañías aéreas y marítimas por si fuera necesario la evacuación de la población, que empieza a sentirse cada vez más preocupada. Ha cogido un poquito por sorpresa porque ya uno se había acostumbrado a la monotonía de que no eran sentidos y de repente pues un poco sobresalta, ¿no? El hecho de que empiecen a sentir, sobre todo la incertidumbre de si pueden ir en aumento. En la isla del Hierro viven unas 10.000 personas repartidas por los municipios de El Pinar, Frontera y Valverde. Desde el pasado mes de julio se han sentido más de 8.000 temblores en la isla, como anticipo de una posible erupción volcánica. Un hecho que no se produce en el Hierro desde el año 1793 y que los expertos creen cada vez más probable. Les hablamos ahora del caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado este martes la fianza de 15 millones de euros que el instructor de la trama, Antonio Pedreira, impuso a Francisco Correa como condición para ser excarcelado, y le ha sugerido al juez que le deje en libertad mediante las medidas de control electrónico. En una resolución, el tribunal admite que sigue existiendo riesgo de fuga, pero añade que este podría quizás evitarse mediante medidas de control electrónico de la persona y del imputado en cuestión. Anulada la fianza de 15 millones de euros impuesta al principal imputado del caso Gürtel, Francisco Correa, para abandonar la cárcel en la que se encuentra desde febrero de 2009. Así lo refleja un auto fechado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El alto tribunal madrileño estima en parte los recursos planteados por los abogados de Correa contra la fianza impuesta por el juez Pedreira, aunque admite en su resolución que sigue existiendo riesgo de fuga. Por ello, sugiere al magistrado que le deje en libertad con medidas de control electrónico, menos gravosas que la privación de libertad actualmente acordada.
Y la intervención de la policía se saldaba esta semana con la detención de 7 personas por su presunta implicación en la trama de corrupción en torno al ayuntamiento malagueño de Ronda, entre ellos el exalcalde del municipio, Antonio Marín Lara, actual portavoz del PSOE en la oposición. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la operación que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y la Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales relativos a las actuaciones urbanísticas. El exalcalde de Ronda, Antonio María Marín, del PSOE, y otras 6 personas, 3 de ellas ediles, han sido detenidas por 6 delitos, entre los que figura el de blanqueo de capitales, en una investigación contra la corrupción urbanística que ha incluido el registro policial del ayuntamiento. Además del exregidor, los detenidos son Francisco Cañestro, secretario general del PSOE en Ronda, diputado provincial y ex primer teniente de alcalde, María José Martín de Haro, que fue delegada de Obras y Urbanismo, y Rafael Lara, que se encargó de Seguridad Ciudadana, mientras que no ha trascendido la identidad de los otros 3 arrestados. La alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández, detalla los delitos de los que se les acusa. No sé si se trata de delito urbanístico, no sé más que decirles que los delitos vienen en el auto, se van a poder probar, el auto es público y se lo voy a leer. Presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales. Las diligencias continúan abiertas y prosigue la investigación por las acusaciones del exalcalde y de miembros del anterior gobierno municipal, según fuentes cercanas a la investigación, que han precisado que la causa está bajo secreto de sumario. Es posible que los detenidos no pasen a disposición judicial hasta que no se agote el plazo de 72 horas previsto por la ley, ya que hay que efectuar bastantes registros y examinar numerosa documentación manuscrita y digital. Por su parte, el PSOE andaluz ha ordenado la suspensión de militancia de modo cautelar del exalcalde y de los 3 concejales. Otro asunto, la fiscal de menores Ángela Saraza y la familia de Marta del Castillo han pedido este martes a la audiencia de Sevilla que revoque la absolución de Francisco Javier García Marín, el Cuco, y le condene por los delitos de asesinato y violación de Marta del Castillo. En el informe, la fiscal reconoció las dificultades para probar los hechos al no haber podido recuperarse el cuerpo de la víctima, pero defendió que ello no imposibilita la condena. La fiscal añadió que el hecho de mentir continuamente no puede convertir los hechos en impunes. La audiencia de Sevilla ha celebrado hoy la apelación contra la sentencia que absolvió al menor apodado El Cuco de la violación y asesinato de Marta del Castillo. En el acto no ha estado presente el menor imputado, pero sí los padres y el abuelo de Marta, que han expresado su esperanza de que finalmente se haga justicia. La Fiscalía reclama que El Cuco sea condenado a 6 años de internamiento por la violación de Marta, que fue asesinada el 24 de enero de 2009. Para su abogado, Fernando de Pablo, no existen pruebas contra el menor. Sí, yo sigo diciéndolo, ya lo habéis oído, vamos, y es que en definitiva sigo considerando que no hay pruebas. O sea, que hay un fundamento que es una declaración y hay otras 7 más. O sea, ya está, y que además no coinciden en los horarios siquiera, es que es imposible. El eje del debate fue la petición de las acusaciones de que se tenga en cuenta lo declarado por el asesino confeso en una de sus 8 comparecencias judiciales. El 17 de marzo de 2009, Miguel Carcaño dijo al juez de instrucción número 4 que entre el Cuco y él violaron a Marta, tras lo cual el menor la estranguló con un cable. El abogado de los padres de Marta, José María Calero, ha destacado en su intervención los graves errores de la sentencia del juez de menores. En la valoración de la prueba, introdujo una llamada telefónica que no existe, no está acreditada en la causa, así lo hemos expuesto. Ese error le hizo confundirse en el resto de la valoración de la prueba y después no da valor a lo que Miguel Carcaño dijo ante el juez de instrucción número 4, lo considera una declaración de la instrucción cuando realmente es un testimonio, es una prueba documental. La fiscal y el abogado de los padres de Marta han pedido que se valoren pruebas como una mezcla de perfiles genéticos de la joven y del Cuco en el lugar del crimen, que fue rechazada por el juez de menores porque pudo producirse en otro momento. Se lo contamos también, han sido incautados 12.000 envases de medicamentos falsos o sin permiso para venderse. La Guardia Civil ha intervenido estos medicamentos falsificados y sin autorización que pretendían entrar ilegalmente en España o se podían comprar ya en establecimientos como sex shop, tiendas de dietética o herbolarios.
La incautación de los medicamentos son el resultado de una campaña puesta en marcha la semana pasada por Seprona en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, las delegaciones de Gobierno y de Sanidad Exterior, así como empresas farmacéuticas. Según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los controles se efectuaron en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Valencia, así como en establecimientos de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Alicante, Castellón, Murcia, Baleares y Canarias. Háganme caso. Y les hablamos ahora de cine. La nueva adaptación cinematográfica de la exitosa novela sueca Los hombres que no amaban a las mujeres llegará a España el 13 de enero en una producción estadounidense y dirigida por David Fincher de Seven y con un reparto encabezado por Daniel Craig y Rooney Mara. Ya se puede ver el tráiler en castellano de la versión estadounidense de Los hombres que no amaban a las mujeres de David Fincher. Investigará a ladrones, avaros, bravucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer, mi familia. La nueva adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson llegará a España el 13 de enero con un reparto encabezado por Daniel Craig y Rooney Mara. ¿Qué le voy a hacer? Leer tus notas. Están codificadas. Venga. Violación, tortura o incendio, animales, religión. ¿Me he dejado algo? Los nombres. Puede que tenga algo. Esta primera entrega de la exitosa novela sueca llega 2 años después de la versión danesa y con mayor presupuesto. En este thriller de misterio, un escritor y periodista junto a una típica hacker tratan de cazar a un asesino en serie y localizar a una mujer desaparecida. En el reparto también figuran otras estrellas de la meca del cine como Christopher Plummer o Robin Wright. Y una reedición extraordinaria que incluye un tema inédito celebrará el 1.000.000 de copias que ha vendido desde su publicación hace 12 años el disco 19 días y 500 noches, considerado uno de los trabajos clave de la carrera del cantante y compositor Joaquín Sabina. El reservado. Hace 12 años las canciones de 19 días y 500 noches llegaron a los oídos del público. Hoy uno de los trabajos más exquisitos de Joaquín Sabina celebra el 1.000.000 de copias vendidas. Un anillo y una media. Para celebrarlo, el compositor lanza una reedición extraordinaria que incluye un tema inédito en formato de doble CD más DVD. La recopilación incluye el álbum original y otro extra con canciones de la edición argentina, el tema inédito Ola de Frío, rarezas y versiones con textos alternativos, eléctricas extendidas o cantadas por Pablo Milanés. El guión exigía cada vez más escenas de cama. El DVD corresponde a un concierto inédito de Sabina que tuvo lugar en 1999 en Salamanca y a 3 videoclips de la época. Es la recopilación estrella de una de las más grandes creaciones de la música española actual. La cofradía del Santo Reproche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y con lo mejor del panorama musical español, con Joaquín Sabina nos despedimos hasta dentro de 7 días. Sean felices, disfruten del fin de semana.